El señor Guerra dice que ya estamos comunicados con Quito, en Ecuador, con el periodista Orlando Pérez Sánchez. Muy buenas tardes, Orlando. Muchas gracias por el contacto. La profesora Valdés y quien te habla te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Qué gusto saludarles aquí con mucho frío porque estamos de un clima bastante complicado de este invierno en Quito y Ecuador, que es muy complicado. Pero bueno, atento a las dudas que tengan. Adelante. Bueno, más complicado es el panorama político, ¿no? De cómo se presenta Sí. para el día domingo. Contanos un poco cómo está esta situación. Faltando, ya menos de una semana para las elecciones. A ver, yo lo colocaría en dos dimensiones. La primera, la político en general, que es de unas circunstancias muy difíciles, muy complicadas para el Ecuador, con un gobierno que se complica cada vez más con las circunstancias que estamos viviendo, primero en el mundo con los aranceles que también le golpean a la economía ecuatoriana, con el invierno que ha provocado una serie de problemas en el campo, en algunas ciudades igual, que a lo mejor pueden incidir en la participación de la gente en las elecciones, y también con un aparato estatal muy colgado en la agenda electoral del gobierno, es decir, utilizando todo el aparato estatal para salir a hacer campaña electoral, regalando kits alimenticios, regalando comidas, regalando ollas, cocinas, etcétera, etcétera. Es decir, un conjunto de cosas que han ido ocurriendo en estos días para reforzar la candidatura de Daniel Noboa, que en la práctica, para entrar en el plano estrictamente electoral, no ha subido y se mantiene la diferencia en las encuestas y en los sondeos de opinión, se mantiene arriba Luisa González. Y por otro lado, Luisa González, que ha mantenido una campaña bastante sólida, muy disciplinada en su discurso, en su relato, en su equipo técnico, político, operativo, en los recorridos por todo el país, lo cual da cuenta de que efectivamente las cosas se han ido consolidando. Y solamente te añadiría un detalle importante que es lo que ya se conoció hace 2 semanas, que es el apoyo del movimiento indígena, de la organización Pachacuti a la Ajá. candidatura de Luisa González, que estos días se ha potenciado con el apoyo de algunas organizaciones ya de carácter campesino indígena en algunas poblaciones de la sierra del Ecuador. Claro. Yo quería decirte, que quería preguntarte por algo muy en concreto que no logré comprender en la noticia, de que la candidata Luisa González se opone firmemente a la llegada de esta empresa que se llama Blackwater. ¿Se trata de la empresa de seguridad? Una cosa siniestra. Mira, esto es lo que te decía, en la primera parte te mencionaba estos elementos, pero sobre todo una cosa que está latente ahí es el tema de la inseguridad en el Ecuador, Ajá. que ha sido manejada muy políticamente, con una cantidad de equivocaciones por parte del gobierno, mentiras en cuanto a que se ha reducido la violencia, cuando por el contrario la violencia se ha acentuado. Frente a eso, aparece justo al cierre de esta semana, ya cerrando la campaña electoral, un señor que se llama Eric Prince, de esta empresa paramilitar, prácticamente Blackwater. mercenario, un mercenario que estuvo denunciado por algunas acciones en Medio Oriente, en Irak, en Afganistán también, y él viene en calidad de asesor de Daniel Noboa para el combate supuestamente para el combate al crimen organizado acá. Esto obviamente es un show. Este señor aparece prácticamente en el cierre de la campaña para hablar no de seguridad, ni de inseguridad, ni de combate al crimen organizado, sino para hablar mal de Luisa González, señalando barbaridades como que el hijo de Luisa González es hijo de Rafael Correa, lo cual es una cosa horrible, aberrante, y también diciendo, por supuesto, que el Ecuador tiene que hacer este domingo una elección entre Daniel Noboa o parecerse a Venezuela, lo cual ya, obviamente, incluso en términos hasta legales, está violando la ley de extranjería, porque una persona que viene a hacer unos trabajos de este tipo no puede estar haciendo proselitismo político en el Ecuador. Claro. Esto ha recibido un rechazo total. No creo que le salió como esperaba el señor Noboa de que esto le venga a ayudar, por el contrario, creo que le ha afectado notablemente. Y por otro lado, también otro tema grave para el propio Daniel Noboa es el que estos días la madre de su hija, de su primera esposa, Ajá. ha denunciado violencia vicaria y esto ha traído
una discusión y una conversación pública muy dura y muy fuerte en contra del señor Daniel Noboa, que ya tiene fama de ser maltratador de mujeres. Sí, sí, incluso hay algunas denuncias con respecto a él. Ahora le voy a dar paso a la profesora Valdés, pero después tengo algunas consultas para hacerte. Adelante, Silvia. Bueno, en Ya. principio, hola, buenas tardes. En principio, nosotros estuvimos muy contentos de la unión entre Pachacuti, entre Leónidas Issa y Luisa González, que nos pareció que eso podía ser definitorio para ganar las elecciones. Pero después nos acordamos de lo que había pasado en las elecciones en las que compitieron Arauz, que creo que era, y que, bueno, Arauz el 7 de febrero, ¿no?, del 21, y que Arauz había ganado en la primera vuelta por el 32,72% de los votos, Guillermo Lasso había tenido 19,74%, Yacu Pérez 19,38%, y finalmente ganó Lasso porque habían visitado, mientras tanto, el Ecuador, una serie de personajes llegados del norte de Estados Unidos y que habían dicho que el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, le entregaba a su par ecuatoriana, recordemos que Colombia en aquel momento estaba en manos de la derecha de Iván Duque, que le entregó entonces a Diana Salazar una información que había sido encontrada, entre comillas, en las computadoras del jefe del ELN, que señalaba un presunto financiamiento de la guerrilla a la campaña de Arauz. Y que esto debe haber sido bastante definitorio, junto con toda la presión de la derecha norteamericana, para el resultado de las elecciones en las que ganó Lasso. Y además tenemos mucho miedo porque es la primera prueba de fuego después de la llegada de Trump a la Casa Blanca, de Marco Rubio, quien como senador republicano estuvo involucrado en todas las operaciones del Comando Sur, del Pentágono y todo ese asunto que recordamos, y que ahora tiene un puesto más importante todavía que el de aquellos tiempos. ¿Qué podrá pasar? Mira, sí, lo que tú mencionas es importante porque eso ocurrió en el 2021. Prácticamente el movimiento indígena, Pachacuti, la CONAIE en aquel momento estaba manejada por sectores de derecha. Eso provocó, por supuesto, una división dentro del movimiento indígena y a la larga, después de los dos levantamientos de octubre del 19 como de junio del 22, hubo una recomposición en el movimiento indígena ecuatoriano y ahora con Leonidas Issa, que tiene una postura más de izquierda. Obviamente las discusiones internas han sido sumamente duras, difíciles, pero al final el movimiento indígena ha apostado por Luisa González, tomando en cuenta dos elementos que son claves, ¿no? Primero, los 25 puntos del acuerdo son parte de los programas de gobierno tanto de Pachacuti como de la Revolución Ciudadana, es decir, son 25 puntos de coincidencia absoluta. Por supuesto, una de las cosas, y el segundo punto es que las diferencias fundamentales o y hasta de orden personal siempre fueron con Rafael Correa y ahí creo que Luisa González ha hecho un trabajo político muy interesante para atenuar esa diferencia que estaba marcada desde hace algunos años y ella ha dicho que la que va a ser presidenta de la República es Luisa González y con ella se harían los acuerdos para la gobernabilidad, que ese es el tema fundamental. Y esos 25 puntos obviamente son de carácter soberano, antiminero en general, de rescate de la economía ecuatoriana, entre lo más importante. Entonces me parece que eso da pie a una plataforma política de gobernabilidad en caso de que gane Luisa González, que también estará acompañada por el movimiento indígena. Y lo otro, lo que mencionas, es las acciones extraelectorales, lo que hizo la fiscal Diana Salazar, que el día de hoy tenía que terminar su periodo y ahora está prorrogándose en sus funciones. Obviamente todo puede pasar de aquí al domingo, la desesperación de Daniel Noboa le puede llevar a cometer errores o también acciones de esta naturaleza. No nos olvidemos que hace 2 años asesinaron a un candidato para impedir el triunfo de Luisa González con Andrés Arauz. Es decir, la derecha siempre ha estado en esta postura radical de impedir cualquier triunfo electoral democrático en las urnas del movimiento social, popular y de izquierda en el Ecuador. Yo quería referirme a dos cuestiones. La primera,
¿hay alguna novedad sobre el secuestro de esos niños en esa provincia ecuatoriana? Que al principio eran 4, pero después se hablaron de 9 niños. No, esos eran 4 niños que fueron asesinados, primero desaparecidos, torturados, después Ajá, incinerados, 4 niños de Guayaquil. Eso ha calado profundamente porque se trata de un crimen de Estado, es de una desaparición forzosa y por supuesto también es un acto que no asumen la responsabilidad ni el Estado ni el gobierno de Daniel Noboa. Hace pocos días se presentó de nuevo un informe forense donde se constató que los niños, después de haber sido golpeados y maltratados, recibieron un tiro por la espalda y en la cabeza. Y eso obviamente han tratado de minimizar aquí. Creo que tanto este caso como el de Eric Prince, este mercenario que está acá, como lo que mencionaba yo de la disputa por la hija de Daniel Noboa, que ha generado una serie de críticas, han sido prácticamente anuladas por la prensa mayoritaria, como ya es normal en estos casos. claro. Pero gracias a las redes sociales y a los pocos medios alternativos con los que contamos para hablar de estos temas, obviamente no ha quedado ajeno al debate público. Por lo tanto, es lo que digo, lo de la muerte de los niños, el acuerdo con Pachacuti, la violencia de género contra la ex mujer y también este mercenario contratado acá han generado en la conversación digital que se maneja con algunas herramientas digitales una negatividad enorme, a tal punto que Daniel Noboa en algunos sectores que supuestamente estaban indecisos o que podrían votar por él, en algunos casos, en una mayor parte, han optado por el voto nulo o por votar por Luisa González. Por lo tanto, creo que en estas circunstancias, como han estado las cosas, y sobre todo por la incapacidad para gobernar este país, a Noboa no creo que le vaya bien en las urnas del domingo próximo. Ay, qué El otro bien. aspecto que me encantaría charlarlo contigo es el de la denuncia que hay de la empresa de los Noboa. Digamos, hay que decirle a nuestra audiencia Bananera. que la familia Noboa, el papá de este señor Noboa, es el tipo más rico del Ecuador. Se le ha encontrado droga en cargamentos hacia Europa de banana, ¿no? Eh, concretamente ha sido así y creo que han sido 3 cargamentos. Quería saber cómo estaba esta situación. Mira, esto es muy importante porque también obviamente se ha querido minimizar y hasta anular o bloquear o silenciar la información alrededor de este tema. Ha habido varias investigaciones desde el año pasado ya que involucran a la empresa Noboa Trading, que es de la familia de Daniel Noboa, que él en el debate presidencial con Luisa González reconoció que era de su familia, pero que él no era parte de esa empresa. Pero investigaciones que se han hecho periodísticas y también de algunos investigadores de estos temas dan cuenta que esa empresa también ha tenido eh, trabajos, negocios, algunos contratos con una empresa en la que sí participa como accionista Daniel Noboa. Esto a nivel interno del Ecuador ha sido prácticamente bloqueado y cuando se ha tratado de publicar algo, el ataque contra redes sociales, personales o medios de comunicación ha sido virulento. Pero de todas maneras, en el exterior ha estado muy fuerte este tema. De esto, por ejemplo, la Fiscalía no ha dicho absolutamente nada. El señor Novoa lo que ha dicho es que ya en su momento incluso eso se aclaró, lo cual no es cierto. Y también otra denuncia que estuvo vinculada a este asunto es que la presidenta del Movimiento Acción Democrática Nacional de Daniel Noboa, la señora Beatriz Moreno, tenía abierta una investigación en la Fiscalía por narcotráfico. Apenas se hizo la denuncia, la Fiscalía se bajó de la página web, se bajó esa denuncia, pero como era una cosa tan evidente, la volvieron a subir unos días después, 1 o 2 días después, antes del debate presidencial. Pero ahí la gran sorpresa es que pocos días después la Fiscalía archivó la causa porque no encontró supuestamente indicios de esas vinculaciones. Entonces, una empresa de la familia Novoa con indicios de tráfico de cocaína hacia Europa y la presidenta del movimiento, que además funge de tesorera también en las actividades proselitistas del movimiento vinculadas a estos temas, y son ellos los que le dicen que el Ecuador se debe librar del narcoterrorismo cuando hablan de la revolución ciudadana. Entonces, esto ha quedado sentado ahí y digo, obviamente, ojalá se pueda hacer más eco, más amplificación de esta noticia, porque aquí
se anula, se bloquea y se ataca a los medios de comunicación y periodistas que trabajamos en este tipo de temas. Claro, nosotros aquí el martes pasado dimos cuenta de algunas de estas cuestiones y en la semana varias personas de nuestro continente me consultaron, che, es verdad, esto de el cargamento de bananas, que sí, es verdad. Estamos hablando de un presidente que no es nuevo, además, ¿no? Porque los presidentes de Honduras también, ¿no? Al principio se dudaba, pero bueno, está donde está, él y su hermano, ¿no? De empresas que, claro, con un gran poderío de todo tipo, que han comprado la justicia, a las Fuerzas Armadas. Por otro lado, quería decirte que han llegado también, aquí nosotros hemos podido ver el debate presidencial que tuvo lugar hace creo que un poco más de una semana, y la verdad, la poca argumentación que tiene Daniel Noboa, ¿no?, contra Luisa González, digamos, creo que cualquier persona en su sano juicio se da cuenta quién puede ser presidente y quién no. Bueno, mira, para cerrar, porque tengo que entrar en otra entrevista que estoy esperando con el invitado mío para este caso, te diría bueno, te agradecemos sobre mucho. el tema. Uno tiene que ver con la poca capacidad para gobernar que ha tenido este señor, no solamente por él mismo, que a sus 36, 37 años no tiene ni la experiencia como empresario, porque las empresas que ha tenido han fracasado y solamente es exitoso, entre comillas, porque tiene detrás a su padre, que es el hombre más rico del Ecuador, como tú mencionabas. Entonces, ha habido una incapacidad para nombrar ministros, ha puesto gente mediocre, incapaz, poco eficiente, y en algunos casos incluso con indicios de corrupción o vinculaciones bastante oscuras con determinados grupos económicos del país. Y la segunda tiene que ver con que ha manejado con absoluto cinismo un relato mentiroso de lo que ha sido su gestión durante estos 15 meses en el gobierno. Primero porque miente de todo, es decir, no, que la seguridad ha mejorado, falso, que la economía ha mejorado, falso, que el empleo ha crecido, falso. Es decir, una serie de cosas que la gente en las encuestas, en los sondeos de opinión, en los focus group, sí se detecta de que el señor es un mentiroso. Quizás el dato más relevante de las encuestas de opinión, de los sondeos de opinión, son estos que muestran a un señor que miente todo el tiempo, y quizás eso ya es un elemento que explica la decepción de algunos sectores de la derecha, de la centro derecha, Claro. y algunos sectores incluso de orden popular que en el Ecuador han dado cuenta de esta percepción y esta situación bastante compleja. Orlando, te queremos agradecer enormemente tu aporte, lo mejor para el pueblo Exacto. ecuatoriano, Sí. para el domingo que viene, Bueno. lo mejor también para ti, y seguramente la semana que viene te estaremos llamando para consultarte el Esperemos resultado que de las elecciones. para festejar el resultado Ojalá. del triunfo Así será. de Luisa González. Sí, así será. Abrazo Perfecto. enorme, Orlando. Ya, pues, Muchas gracias. un abrazo para todos. Que estén muy bien. Gracias, Que la pasen bien. gracias. Chao, chao. Chao, chao.